Si pone grabando. Sí, ya está. Bueno, Vale. vamos ya a terminar. Como dijimos el último día, ya las reglas en cuanto a tal las hemos terminado. Que él entendía por reglas, vamos a recordar, entendía, lo dijimos en la introducción, avisos e instrucciones. Si os dais cuenta, han sido avisos e instrucciones, no han sido reglas y normas, no, sino tener en cuenta eso. ¿Vale? Y parece que era importante. Pero la primera vez que a mí me pidieron esto y yo intenté a ver cómo lo entrego, pues me resultó interesante el último día, cuando ya se han visto todas, pues un poco preguntarnos el sentido verdadero que Ignacio tuvo en la iglesia militar. Bueno, empezamos la página 3, el resumen. Después, el esquema es más cortito y os puede servir para repasarlo en un momento de forma rápida. Vamos a ver lo que queremos decir. Es importante, vamos leyendo y voy terminando. Es importante constatar el sentido verdadero que la persona que redactó estas reglas, que dio estos avisos e instrucciones, tuvo en la iglesia que le tocó vivir. ¿Cuál fue su manera de estar en la iglesia que le tocó vivir? Esta constatación debe ser la que ilumine las reglas y no al revés. Me encontré uno en un artículo que decía que una cosa que va a salir aquí después, una reacción suya en Salamanca, pues dice que es que todavía no había descubierto que era la obediencia, y por lo visto lo ha descubierto. Si él contaba las cosas, se decidió a contar las cosas que le habían pasado, porque veía que podía ayudar a otros. De modo que a veces lo que hay es que iluminar cómo fue su manera de comportarse. Si tienes alguna duda, ¿qué querrá decir en esta regla? Pues vete a ver qué hice. Entonces cuando te enteres. No te pongas tú a pensar con los ojos cerrados y esto quiere decir, tú que sabes lo que quiere decir. Tú mira el que dijo esto, cómo actuó, y entonces te puedes enterar qué es lo que quería decir, pero no al revés. Entonces, podemos resumir su sentido verdadero en la conflictiva iglesia que le tocó a vivir, mucho más conflictiva que la nuestra, hombre. Fijaros, en tiempo de Ignacio se produce la ruptura de Lutero. Lutero muere 10 años antes que Ignacio. El Papa, que aprueba la compañía de Jesús y tal, tenía 3 hijos, bien colocados, hijos del Papa. Bueno, fíjate tú, la iglesia que le tocó vivir. Y en esa iglesia, muchísimo más conflictiva que pueda ser la nuestra, pues este hombre formuló esa cosa. Entonces, podemos resumir su sentido verdadero en la iglesia conflictiva que le tocó vivir, mucho más conflictiva que la nuestra, en 3 aspectos. No quiere decir que con esto agotemos, pero yo me he fijado en estos 3 aspectos. Y después preguntarnos si fue verdadero, si nos parece válido, si los 3 aspectos son los siguientes. Primero, actitud responsabilizadora hacia la iglesia jerárquica. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Segundo, praxis crítica. Praxis quiere decir cómo actuaba él, pero en la praxis era crítico, no en la boca, en la lengua, que es donde únicamente. Y C, actitud responsable como miembro vivo del cuerpo eclesial. Vamos a ver cada uno de los aspectos. Actitud responsabilizadora hacia la jerarquía de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Y con la actitud que tuvo, responsabilizaba a la iglesia. Hombre, cada uno tiene que ser responsable. Pero yo puedo tener una actitud en que no le digo al otro, oye, que tú tienes que tener este papel. Responsabilizar. Vamos a ver. El cuarto voto, ya sabéis que los jesuitas, Ignacio pensó que una vez que se terminaba hiciesen un cuarto voto de obediencia al Papa. Eso nos trajo muchas polémicas y siempre ha traído muchos interrogantes. Pero Ignacio era muy preciso, otra cosa es lo que hemos podido. Bueno, pues el cuarto voto de obediencia al Papa que harán los profesos de la Compañía de Jesús es circunmisiones. Las
así lo dice él, en latín, circa, acerca de la misión. Es decir, él se lo plantea. Aquí, el responsable de la misión en la Iglesia es el Papa, el que ya es responsable de toda la Iglesia, por todo el mundo. Entonces, tenemos que hacer un voto de obediencia y nos dice el Papa, mira, allí en aquella punta que no va nadie, no hay nadie, allí te mando. Pues tengo que obedecer. Pero es chica misión. ¿Por qué? Porque él era el que estaba obligado a saber dónde era lo más urgente, porque si no, todos creemos que lo más urgente es mi casa. Y a lo mejor intuye. Claro, después vamos a ver ese voto, vamos a seguir. Es decir, es un voto que responsabiliza a la cabeza de la Iglesia. Tu papel es estar atento a dónde están los puntos y los sitios más conflictivos, más necesitados de que vaya alguien allí o que nadie quiera ir y están aquellos sin atender. Bien. En la tarea por excelencia esta de la Iglesia, que es la misión, en Salamanca y en otros conflictos. Bueno, yo me pregunto, cuando estos eran 9 compañeros, bien formados en París, en la universidad que tenía más prestigio en aquel momento en Europa. Bueno, pues se presentan al Papa y le dicen, bueno, ¿dónde nos manda usted? ¿Dónde es lo más urgente? Y yo me figuro la cara que pondría aquel hombre, lo más urgente. Entonces estaba Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Y para él lo más urgente es a ver si terminaba aquello. Y a ver, pero qué urgente de qué, ya que lo responsabilizó. Tú tienes una misión de enterarte dónde hay más urgencia. Menos pintores y menos historias y más. Esto es curioso, pero lo hacen directamente. O sea, se presentan 9 tíos allí bien preparados. ¿Y dónde? ¿Dónde hay más necesidad? Y se podría preguntar, oye, ¿dónde mandamos a él? Bien, sí. En Salamanca, ahora vamos a ver, y en otros conflictos exigirá a la autoridad eclesial ejercer su papel objetivador. Y en caso de no atender a su demanda, hará constancia con notario. Esto lo digo. Es decir, para él le va a exigir a la Iglesia, mire usted tiene un papel de evitar que los fieles se confundan, que los líen, que los engañen. Entonces, mire usted, yo doy esto es lo que estoy yo enseñando a la gente. Esto es lo que yo doy cuando acompaño a alguien. Ahí te dice la palabra. Usted me dirá eso de que genial. Entonces el otro lo veía y efectivamente es lo que va a pasar en Salamanca. Y ahora leeremos. Pero es que cuando está en París lo acusan, entonces las acusaciones eran serias, porque lo acusan al inquisidor de Francia, que era Orí, se llamaba Orí, era un dominico, el apellido era Orí. Y se entera de que uno lo han denunciado a Orí, al inquisidor, que está tratando a gente y le está haciendo daño. ¿Qué es lo que hizo? Ir inmediatamente a ver. Oiga usted, ¿qué dice que estoy haciendo? ¿Qué es lo que esto es lo que yo hago? Ay, Dios mío, era más listo que todos los demás. En vez de esconder, adelántate. Porque si yo sospecho que tú y veo que te estás escondiendo, entonces es que te busco debajo de la piedra. Y ya te busco por algo, se esconderá. Pero si tú te adelantas y tú eres la que vienes aquí, ya cambia mi actitud, ¿o no? Claro que cambia. Era más listo de lo que nos creemos. Somos tontos, perdidos. Cada vez veo en la sociedad que me rodea más torpe, sin más. De modo que iba para allá. Bueno, pero es que llega al Orí y le da los papeles. Tanto que le gustó, hombre, yo querría, pero y le dio una copia. Entonces, no es que iba a la librería y lo compraba, eso era un problema, a mano, había que tratar. Y no, pues no hay problema. Bueno, pues póngame usted por escrito. No, pero es que no se fía de mi palabra, ya le he dicho que no hay. Bueno, pero
usted, porque usted no va a vivir siempre, y si dicen que hubo un problema, pues mira, este hombre... No, pero es lo mismo. ¿Qué hizo? Al día siguiente, o a los 2 días, fue con un notario para que sacase acta de la conversación. Era un seglaje. En el siglo XVI, delante del inquisidor de Francia. Bueno, para que vayamos un poco aterrizando. Pero vamos a ver lo de Salamanca. Concretamente, Salamanca tuvo un problema con la Inquisición. Ahí doy los números de la autobiografía. Bien. El peregrino, siempre San Ignacio, en la autobiografía, se denomina él a sí mismo el peregrino. Y es verdad que iba de un sitio para otro, no paraba. El peregrino San Ignacio le dio todos sus papeles, que eran los ejercicios, para que los examinase. Muy bien. De modo que le empiezan a preguntar, hay una conversación que él la pone muy larga allí, y empiezan a preguntarle, pues esto es lo que yo doy, examínenlo usted. Ahí tenéis el número. Y contestó a todas las preguntas que le hicieron con humildad. Eso va a comentar yo. Bueno. El tener actitud de escucha, bueno, el caso es que el que empieza a preguntarle ya empieza a colarse y ve que le va poniendo y dice, ¡ay! Aquí me paro, que tiene mucha gracia. Ya no sé, porque yo no daré respuesta si no es el que me puede, pero usted me está preguntando cosas, yo le he dicho que no he estudiado ni nada, y yo le estoy diciendo lo que yo digo. Pero ya me está usted pegando cosas que yo no he estudiado y puedo meter la pata y no quiere decir que yo lo piense así. De modo que aquí me paro, ya me sigo. No se arrugaba frente a nadie. Pero no se crispaba, no se ponía a dar voces. Era un genio. Bien. Entonces, el tener actitud de escucha es la regla primera. De puesto todo juicio, obedecer en todo, ¿acordáis? Y el estar dispuesto a creer lo que la Iglesia jerárquica determine, aunque yo vea otra cosa, la regla sexta que vimos, la regla, perdón, 13 que vimos el otro día, no es renunciar a la propia responsabilidad como miembro vivo del cuerpo de la Iglesia. Por eso, va a exigir a los responsables de la Iglesia, la jerarquía, que declaren la verdad de lo que Dios le ha comunicado. Si es esto que yo doy, esto es correcto, bueno, pues sí. Pero no les permite que le impidan ayudar a la sala. Porque ahora verán lo que pasa en Salamanca. Lo meten en la cárcel por lo pronto, mientras leen los papeles. Voy a abrir el consentimiento. Caso que usted me diga si esto es correcto o no es correcto. Bien. Y ya a los 20 días o 21, bien, y si no, pues esto es correcto. Aquí no hay nada que no sea correcto. Pero, ya verán, aquí empieza a venir, pero no puede usted seguir ayudando a la gente como está haciendo por todo el sitio. Dice usted que con estos papeles, porque no ha estudiado teología. Ignacio, bueno, con estos papeles, ahí digo yo algo incorrecto. No estoy de acuerdo. De modo que me voy de aquí. Yo eso tengo que cumplirlo aquí en Salamanca, que son ustedes los que mandan. Pero me voy sabiendo que aquí no hay error y me voy a París, se fue a París y siguió dando los ejercicios. Vais cayendo en la cuenta, ay Dios mío, que no es organizar una pelotera, no. Yo les he presentado esto y ustedes tenían la obligación y tienen esa obligación de decir si es correcto o no es correcto, para no hacer daño a la gente. Ustedes me dicen que es correcto, bueno, pues ya está, es lo que yo les pedía. Y ahora ustedes me bien, ya se cuelan, ya van más lejos de lo que debían. Y yo eso lo cumpliré aquí, pero la Iglesia no está vuelta en Salamanca. Y se fue a París y siguió dando los ejercicios y de allí surgió la Compañía de Jesús. De allí va a salir un Francisco Javier, un Pedro Fabro, un Laínez, todos los primeros compañeros. Entonces, seguimos. Según San Ignacio, el sentido verdadero que en la Iglesia hay que tener nunca puede llevar a quedar anulado de cara a la misión. Y eso el Papa, por eso yo suelo decir que este Papa es más ignaciano que todos los jesuitas juntos. Porque este Papa dice que no podemos impedir a las personas que tienen fe que no quiere usted que estudiar, no, pero si
ser misionero. Bueno, pues eso. De modo que hay que tener, nunca puede llevar a quedar anulado de cara a la misión. El encargo de Jesús a todos los que creen en Él es anunciar el Evangelio a todas las personas. Otra cosa será el papel objetivador, avisar y confirmar en la fe de la jerarquía, que era lo primero que hacía. Le entregaba, mire que esto es lo que yo quiero. Venga, y no decía, no, lo guardaba, no, es que yo, ahí lo quiero, que esa es la obligación. Bien. Y entonces, otra cosa será el papel objetivador de la jerarquía. Pero esta responsabilidad no debe ir más allá de lo debido, convirtiéndose en un freno para la misión. Estas son palabras suyas. Dice, si no hay errores en sus papeles, que eran los ejercicios, no tiene sentido la prohibición. Dice, no estoy de acuerdo con lo que han decidido. El desacuerdo de San Ignacio no es con la sentencia, porque la sentencia es que yo le entregué que me dice que esto hay algo que esté equivocado. No, pues no hay nada equivocado. Bueno, eso es lo que yo preguntaba. Bueno, pues no puede usted seguir. Pues me dice que no hay nada. Y yo no te doy eso. Pues yo he ido con las cartas boca arriba, ¿ves? El desacuerdo de San Ignacio no es con la sentencia, no es porque él defienda como verdad lo que los jueces de la Inquisición consideran falso, no, sino que habiendo sentenciado que no había ningún error, le prohibían que ayudase a los prójimos en lo que pudiese. Yo no me voy a meter más allá, yo esto es lo que doy, voy con las cartas boca arriba, fíjate. Pero la Iglesia no se acababa en Salamanca, sino que se extendía por todo el mundo, es universal. Eso quiere decir católica, para que no se nos olvide. Y así se determinó de ir a París a estudiar. Y empiezan a decir, hombre, no se vaya, no se vaya. Se fue. Tremendo. Nadie lo anuló. Nadie lo anuló. Pero no se escondió de nadie. Lo sorprendente son las cosas que unen. Para que no me anulen, me escondo. Y que no se vea. No, yo voy por delante. Yo tengo una autoridad. Ahora, no le permito a usted que vaya más allá de lo que puede usted. Usted tiene que decirme si aquí hay error. ¿No hay error? Eso es lo que yo necesito. No, pues no puede usted. Bueno, aquí lo cumplo, que estamos aquí. Pero yo a París. Y se fue. Bien. Y de allí va a surgir la cosa. Sabiendo que todos sus papeles eran correctos y que allí podría seguir ayudando a los pobres, San Ignacio actúa responsablemente sin sucumbir ante la estructura. Y no, es que nosotros somos muy simples. Pues entonces no, si la estructura tiene un papel, pero no caiga en la trampa de consentirle que vaya más del papel. Usted lo que tiene es que decir si aquí hay error o no hay error. Yo se los he entregado. No, pues no hay error. Es lo que yo quería hacer. Pues no puede usted seguir. Esto que ya sé que no hay error. Y me voy a París. Y sigo dando. Porque ya voy tranquilo de que me han dicho que no hay error. Perfecto. Vais bien. Esto es ser persona. No liarse y no decir, ¡ay, que me ha... No, yo no, usted aquí puede decidir lo que sea. Pero como esto no se acaba aquí, pues adiós, muy bueno. Y tira para acá. Segundo, era praxis crítica. ¿Qué quiere decir? Actitud despierta e inteligente frente a la autoridad eclesiástica. Su praxis en la Iglesia no pudo ser más crítica. Su manera de actuar, aunque no hubo ninguna denuncia verbal. Nunca. En un momento, en Roma, un jesuita, en un sermón, pues se metió con alguien de la curia o lo que sea, públicamente. Y no es que no tuviese razón, había barbaridad. Le dio una reprimenda pública tremenda. ¿Por qué? Porque eso no. Pero ahora verás, lo curioso es que nosotros de la lengua nos encanta. Venga, denunciar y tal, y eso no lo hacía. Pero sí actuar en consecuencia. Entonces, en privado, él decía, cuenta en cámara,
que fue el que estuvo viviendo allí casi 3 años en Roma, y él llevaba un diario anotando cosas que decía y comentarios. Pues a nivel privado, allí dentro de los jesuitas, él decía, mira, con que el Papa y su familia se reformaron, ya la Iglesia, ya esto había cambiado. Esto sí lo tenía claro, pero no decía nada en público. Pero sí actuaba, ahora vamos a ver. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Decimos y después nos sometemos. Exactamente lo que es. Vamos a ver. De modo que su práctica, su manera de estar en la Iglesia, no pudo ser más crítica, aunque no hubo ninguna denuncia verbal. Su rechazo a aceptar obispados, resulta que de repente el emperador de Romano, Fernando I de Austria, pues le dice que quiere que nombren obispo a Jairo, uno de los primeros compañeros de Ignacio de París. Y entonces Ignacio remueve, nunca mejor dicho, Roma con Santiago y consigue que no lo nombre. Pero es que después quiere nombrar obispo de Viena a Pedro Canisio. Lo revuelve todo y consigue que no lo nombre. Entonces se conservan unas cartas en las que le escribe al emperador de Romano y le dice, mira, si es que si nosotros consintiésemos en aceptar obispado, era, aquí lo pone, ¿dónde está esto? Aquí. Bueno, ahora lo veremos. Sería una forma de destruir la compañía, porque todos dirían, estos vienen a trepar, estos vienen a conseguir cargos, pero claro, entonces un obispado allí lo tenía, además estaban muy corruptos y estaba aquello. Bueno, pues entonces, ahora de modo que no hubo su rechazo a aceptar obispados, decisión que quedó incorporada en las constituciones de la Compañía de Jesús, cuando se incorpora el jesuita, tiene que hacer una promesa, después aludiremos a ella, de que haré todo lo posible por supuesto, no buscar que me hagan obispo, pero resistirme hasta que ya me esfuerce y no tenga más remedio, porque no. Bien. Es la postura más llamativa en este sentido, acentuada con la aceptación del patriarcado de Etiopía y 2 obispos con derecho a sucesión, porque allí iban a morir, mientras que en Europa este medio de tomar obispados sería uno de los mayores o el mayor de todos para derrocar y destruir esta compañía. Estas son frases de las que le escribe a la carta a Fernando I de Austria. Si nosotros aceptamos eso, era destruir la compañía limpia, porque todos iban a decir que iba a destruir. Eso sería la mejor manera de destruir. Entonces aquí viene lo complejo que era este hombre. De modo que hacía que el jesuita al terminar hiciese una promesa de que se iba a oponer y por supuesto no iba a pretender a ver si me nombraba. No, sino que hacer todo lo posible porque no lo nombraba. Pero sin embargo, recibe noticias a través de los portugueses, del rey de Portugal, que los portugueses que bajaron por toda África, llegaron a Etiopía, después pasaron a la India, después ellos fueron por ahí. Y entonces en Etiopía se encuentran con que había comunidades cristianas, antiquísimas, que no se sabía que estaban allí aisladas. Entonces Ignacio eso le ilusionó mucho. Dice, un día, y no hay nada. Entonces habla con Roma, habla con el obispo, con el Papa, ¿por qué no nos nombráis un jesuita patriarca de Etiopía? Antiguamente había habido un patriarca que era más que obispo, y con 2 obispos con derecho a sucesión. ¿Por qué? Porque entonces se morían como chinches. A lo mejor ni llegaba y tenían que llevar repuestos. Pero en aquella distancia, como no llevaste el repuesto, que se acababa el invento. Entonces, consciente que nombre a Núñez, patriarca de Etiopía, con 2 jesuitas que los nombren obispos, y entonces empieza, siempre hay gente tonta, en todos lados, siempre, y en toda la época. Entonces empieza el jesuita, hombre, y si tenemos que hacer una promesa, y ahora tú,
pides y consientes y crees que es un don de Dios que nos hayan nombrado a este patriarca, dice, sí, pero estos van a morir allí. Allí no es ninguna ventaja. No, que fíjate, y efectivamente se murieron de hambre, porque los datos que daban no eran tan exactos como los que habían dado, y los pobres murieron allí de hambre, murieron. Pero fíjate cómo distinguía, pero no dice nada hacia afuera, pero hace. Y consigue, y ya a nivel privado, le decía al papá que están podridos, no puedo porque van a decir que buscamos nosotros, y no pretendemos eso. Pero nombren ustedes que allí no hay nada. Y allí dice, ay, ¿cómo lo nombran? Eres incongruente. Se lo pero allí van a morir. Y murieron, ya. Sigamos. Siempre ha extrañado unas reglas que hablan de la Iglesia jerárquica. No nombren ni al Papa ni a los obispos. Si os habéis fijado, no saben la palabra, ni la palabra Papa ni la palabra obispo. Mientras que lo único que parece preocuparle es el pueblo menor. Ahí la gran preocupación, ya lo vimos en las reglas, las últimas 5 reglas, del pueblo menor. Más aún, llama la atención que entre los errores de los protestantes no se aluda al más conflictivo de cara a la Iglesia, que el Papa no era sucesor de Pedro, sino que esta era una de las tesis protestantes, por eso rompen con Roma, que muy bien, Pedro pues sí le encarga, pero ya después ya no tenía que haber ningún sucesor. Y entonces, bueno, y le hace hacer al jesuita una obediencia al Papa para que donde me mande tengo que ir, y sin embargo, pues no lo sacan las reglas de la Iglesia. Tremendo. Los dos errores que él saca, los errores protestantes que él saca, si os acordáis de las últimas 5 reglas, son aquellos en que podía sacar una consecuencia la gente sencilla. Bueno, pues si yo ya sé si me voy a salvar o no me voy a salvar, pues poco importa, pues yo no me preocupo. Dejo de ser responsable o no tengo libertad, entonces dejas de ser persona. Eso es lo que me preocupa. Pero no alude a eso, fíjate. Más aún, hay un dato. Cuando manda jesuitas a Alemania, mandó jesuitas a Alemania, y les daba siempre una instrucción, no consejos. Regla, él llamaba regla, no aviso e instrucciones. Y una de las cosas que les dice, que no os tomen por papistas. Pero que si tú nos has hecho hacer un voto de obediencia al Papa, no, porque entonces lo habéis liado todo. Si os toman por papistas, era un hombre que sabía estar despierto, no iba con los ojos cerrados y con la idea muy clara. Tenemos... me habréis oído que yo la definición mejor que he encontrado de la inteligencia no me la mejorará nadie. Por ahora, con los años que tengo ya no va a dar tiempo. La mejor definición de la inteligencia que he oído es la capacidad que todos tenemos de hacernos cargo de la realidad. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de hacerse cargo de la realidad. Perfecto. La realidad no está resuelta, pero tenemos la capacidad de yo hacerme cargo. Pero para hacerme cargo tengo que tener, no que tengo con los ojos cerrados, todo muy claro y lo suelto. Que es lo que has soltado, si es otra cosa lo que tienes delante. Tú tienes que hacerte cargo de la realidad. Entonces, fíjate si se hacía cargo. Aquí en Europa no me nombran ningún obispo, que están podridos todos. Aquí hay una oportunidad, que aquí no hay nadie, está a miles de kilómetros. No me gusta un patriarca y dos obispos con derechos sucesivos. No. Hombre, pues se ha hecho cargo de la realidad. Aquí en Europa, no. Aquí, que van a morir, sí. Vais viendo, es algo... Y todos tenemos inteligencia. A lo mejor le hemos hecho muchos escombros y ni nos enteramos. Pero si saca el escombro allí debajo está. No, eso no se puede renunciar. Sigamos. Más aún, los errores en la realidad. A esto se añade lo que comentábamos en el párrafo anterior, la decisión de San Ignacio
de que todo jesuita, antes de incorporarse a la compañía, prometiese que no aceptaría ser nombrado obispo. Y es una promesa que tuvimos que hacer. San Ignacio tenía muy claro que, hablando en general, la jerarquía de la Iglesia, en Europa en concreto, en aquel momento no era un modelo de vida cristiana. Una cosa es que la Iglesia sea jerárquica y otra bien distinta es identificar Iglesia con jerarquía. Eso ya ha estado claro. Hay jerarquía porque hay comunidad que cree en Jesús, por tanto es la jerarquía la que está al servicio de la Iglesia y no al revés, evidente. Lo importante es el pueblo de Dios. El Papa Francisco es lo que subraya en la exhortación evangélica. Es lo que subraya, que lo importante es el pueblo. Bien. Tal y como señalábamos en los temas 1 y 2, ahí doy la cita, en la cátedra de Moisés, tiene que haber alguien. Están los escribas y fariseos que dicen y no hacen. Pues no habrá que imitarlos, aunque habrá que hacer lo que digan en cuanto que no es suyo. Les viene por encargo de Dios. Es lo de... pero no lía, no lía. Tercer paso. Actitud responsable como miembro vivo de la Iglesia, del cuerpo de Dios. Esto es importante. Porque él se sintió siempre... Yo no tengo... Él fue seglar, fue cura los últimos 16 años de su vida. Entonces, los ejercicios que él dio más importantes fue siendo seglar. Eso es importante. Vamos a ver. San Ignacio empieza a descubrir, empezamos en cero, empieza a descubrir que hay cosas que a él le han pasado que pueden ayudar a los demás. De ahí salieron sus apuntes de los ejercicios. Así, cuando el jesuita portugués Gonçalves da Câmara le preguntó a San Ignacio sobre los ejercicios, le dijo, oye, ¿y eso cómo lo hiciste? ¿Te sentaste tú un día a ver qué? Le contestó que los ejercicios no los había escrito todos de una vez, sino que algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía que también podían ser útiles a otros, y así las ponía por escrito. Esto me encanta siempre. Ignacio, su vida espiritual, siempre fue misionera, nunca fue intimista. Yo cierro los ojos y ya no me entero de nada. No. Yo estaba viviendo algo que veía que podía servirle a los demás y me escocía dentro. Esto tengo que comunicar y lo voy a apuntar. Este es el que escribe la exhortación que está del Papa. Por eso digo que es más jesuita, es más ignaciano que todos los jesuitas. Porque ahí está resumando esta urgencia de que lo que uno ha vivido se le ha llenado. Mentira que te ha llenado si lo guardas sola. Lo que se llena es contagioso. Y lo comentas con los vecinos y mira lo que... ¿O no? Y si te lo guardas... Bueno. Sigamos. Para San Ignacio está claro que una cosa es lo que Dios comunica y quiere de cada persona, en lo que nadie debe meterse ni la propia Iglesia. Aludíamos en un momento un dicho escolástico de internis neque ecclesia judicat. Aquello que Dios, ahí ni la Iglesia se puede meter. Bien. Y otra, todo aquello que puede ayudar a los demás en esa búsqueda que cada uno tiene que hacer. Y aquí viene el problema. ¿Quién decide que algo puede ayudar a preparar y disponer a la persona para buscar y hallar lo que Dios tiene de ella? El número uno de decir. ¿Quién puede decidir eso? ¿Yo porque a mí me ha servido? No. Este es el papel de la Iglesia, objetivar. Para Ignacio, solo la Iglesia jerárquica garantiza lo que sirve para toda la comunidad. Y esto fue lo que hizo San Ignacio con su propia experiencia de ejercicio. Estaba convencido, en la autobiografía, él dice que aunque no hubiese Sagrada Escritura ni hubiese nada, él creería en todo lo que dice por lo que había experimentado. O sea que fíjate si estaba convencido que lo que Dios era de Dios.
pero no soy yo el que puede ir por ahí con una pancarta que se me ha parecido Dios. Y es la iglesia la que tiene ese papel. Entonces, toda su ilusión, por eso entregaba los papeles, aquí lo tiene usted. A ver, ahí hay algo, pero es usted el que tiene que decir. Entonces, para San Ignacio, solo la iglesia jerárquica garantiza lo que sirve para toda la comunidad. Y por eso le entregaba, díganme usted si quiere. Pero claro, el que lo dijesen allí a nivel personal, él quería que la iglesia los aprobase en general. Y esto fue lo que hizo San Ignacio con su propia experiencia de ejercicio. Estaba convencido de que quedarse para él solo lo que el Espíritu le había comunicado era secuestrar algo que podría servir a todo el cuerpo de la Iglesia. Por eso aguantó todas las sospechas sobre sus papeles, en cárcel, que lo metieron, y no paró hasta que la propia Iglesia lo reconoció con su autoridad. Ya lo ven, aquí es curioso. En efecto, San Ignacio no descansó hasta que el mismo Papa Pablo III reconoció oficialmente que el texto de los ejercicios servía para ayudar a los demás. ¿De acuerdo? Bueno, en el documento que lo hace, a ver, es que hay una cosa curiosa. Esto es una cosa curiosa, que no. En ningún documento entonces normalmente se veía eso. Ahora, y es que esta es una de las principales tareas que Jesús encomendó a la Iglesia jerárquica: orientar y aprobar todo aquello que puede servir para la comunidad desde la unidad, no a un grupo cerrado que divide. Perfecto, esto ya ha ido sabiendo. El Papa Pablo III, cuando los aprobó, dijo, escribió, eso está escrito, fijaros que animamos mucho en el Señor a todos y cada uno de los fieles que creen en Jesús, de ambos sexos. Fíjate qué divertido. Estaba al día. ¿Verdad que yo creo que el único documento que yo encuentro de aquella época es que se aluda a él? Por tanto, los ejercicios es para que todos nos demos. Ya entonces nada más nace. Hay una carta de Laínez, uno de los primeros compañeros que sucedió a Ignacio cuando murió, que está en Parma, una ciudad de Italia, con Fabio, otro de los primeros compañeros. Están dando ejercicio. Y aluden a que Laínez ha acompañado a una mujer en ejercicio. Y la mujer parece ser que estaba paralítica, porque comenta que se llama la Julia la Casada, así ya, la Julia la Casada, que estaba siempre en el lecho, pues la acompañó Laínez, pues debía ser paralítica, entonces no había carril inválida, pues la pobre María. Bueno, pues dice que después iban mujeres a hacer los ejercicios y esa mujer los daba desde la perfecta. Así empezó esto, y después nosotros llegamos a los jesuitas y los secuestramos. No. El que hace los ejercicios tiene que dar. Porque ya hasta en la aprobación se de ambos lados, es un documento que en ninguno de aquellos momentos eso se había ni siquiera aludido. Mira qué casualidad. A que quieran usar estos ejercicios y aprovecharse con ilusión de ellos. Desde este momento los ejercicios ya no son de la compañía de Jesús y están llamados a ser de toda la comunidad cristiana para que se sirva de ellos. Nadie puede secuestrarlos, son para todos. Los dones del Espíritu son para el bien común. Voy a citar un momento. Algo parecido sucedió con la aprobación de la Compañía de Jesús por la Iglesia, tal y como señaló Nadal. Esta cita es curiosa. El año 1555, comenta Nadal, ahí debajo tenéis una nota quién era. Me acuerdo yo oír decir a nuestro Padre Ignacio: 3 cosas he deseado de nuestro Señor y su divina majestad me las ha concedido. La primera, ver aprobada la Compañía de Jesús por la sede apostólica, y nuestro Señor me lo ha dado. La segunda, ver aprobados los ejercicios, y nuestro Señor me lo ha concedido. La tercera es ver hechas las constituciones, y nuestro Señor también me lo ha concedido. Tardó 10 años en escribir la Constitución.
Como el mismo Jerónimo Nadal decía, nada de lo que pidió a los papas dejó de conseguir en eso era artista. Tenía una capacidad para tratar a la gente y lo conseguía todo, pero después no se aprovechaba las cosas o los privilegios que concedía la compañía a aquellas distancias y en misiones tan lejanas. Pues él quería que consiguiese la compañía privilegios para no estar atado en la misión, pero lo usaba con mucho cuidado, para que no se aprovechaba sin más. Y cuando alguno en Europa que podía haberlo hecho de otra manera usaba, le llamaba la atención. Era esa capacidad de que hay que hacerse cargo de la realidad que tengo delante. No creer que ya lo que yo tengo pensado ya lo puedo aplicar. No, tú abres los ojos y ves quién tienes delante aquí, y a lo mejor lo que hubiese hecho allí, ahora aquí no lo puedes hacer, pero tienes que hacerte cargo de la realidad. ¿Cómo? Eso es usar la inteligencia. Bien. El sentido verdadero que tuvo en la Iglesia culmina con su interés para que la Iglesia lo formase. Es una vivencia del Espíritu desde un nosotros responsable y misionero. Es decir, él se sentía una célula viva de la Iglesia. Y lo que Dios me ha inspirado, yo no lo puedo guardar para mí. Y yo tengo que conseguir que y eso es como avanzar la Iglesia. La Iglesia inspira a Francisco de Asís. Y Francisco de Asís es uno allí perdido. Y este hombre fecunda a la Iglesia. Y así ha sido en todo. Pero no, ellos no han ido, se han puesto a dar voces, no. Con la aprobación de la Compañía de Jesús y el texto de los ejercicios espirituales, queda confirmado que el espíritu que suscitó ambas cosas era el mismo espíritu por el que es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia, lo que vimos en el último. En este punto se